Te rogamos por el estudio de hoy, que tú bendigas. Y Señor, en cuanto al estudio de hoy, te ruego que Señor nos hables y nos enseñes, nos instruyas. Y gracias por este tiempo, gracias que nos das este lugar, en nombre de Jesús, amén. Me puse a trabajar y a preparar el libro de la enseñanza de Pablo en la carta, a través de la carta a los Colosenses. Así que agarre su Biblia y busque Colosenses. Un pequeño trasfondo vamos a dar, porque es importante entender que esto está dentro de un contexto histórico. Pablo hizo 3 viajes misioneros. En su primer viaje misionero, Pablo recibió al Señor en el 34, en el año 34 en nuestra época. En el año 47 y 48 hizo su primer viaje misionero, donde fue a Turquía, lo que es ahora Turquía, en la provincia romana de Galacia, en la parte central sureste, y ministró, llevó el evangelio a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En Listra lo apedrearon, ese fue el primer viaje misionero. Regresó a Antioquía, de donde había salido, y en el año 49 al 53 realizó su segundo viaje misionero. Fue de nuevo a Galacia, a las iglesias que había fundado, y de ahí siguió hacia el oeste, hacia la provincia de Asia quería ir, lo que es la costa occidental de lo que es ahora Turquía, pero el Espíritu se lo impidió, y el Espíritu lo guió a atravesar el mar, ir a lo que es ahora la parte norte de Grecia, en lo que es la provincia de Macedonia, y fundó la iglesia en Filipos, en Tesalónica, en Berea, pasó por Atenas y llegó a Corinto, donde estuvo 1 año y medio ministrando. Se regresó, pasó por Éfeso, dejando a Priscila y Aquila, y siguió hacia Jerusalén, llegó a Antioquía, y luego en el año 53 inicia su tercer viaje misionero, donde visita de nuevo las iglesias en Galacia, y luego va a Éfeso, donde había dejado Priscila y Aquila, y se establece ahí como por 2 años y medio, 3 años, ministrando. Y después de eso, va hacia Filipos, Tesalónica, a recoger la ofrenda para los santos en Jerusalén, llega a Corinto y luego se regresa a Jerusalén, donde lo quieren matar. Se hace un gran tumulto, un gran revoltijo, una gran revuelta, y el comandante lo apresa, el comandante encargado de la seguridad romana ahí, militar, para que no lo maten y también para saber qué es lo que estaba pasando. No le logra garantizar la seguridad estando en Jerusalén por la agresividad de los judíos, entonces lo manda a Cesarea con un pelotón militar que lo proteja. Y en Cesarea tenemos que el gobernante romano que estaba a cargo de la región, el gobernador, no lo deja libre, a pesar de que es inocente, está esperando que Pablo le dé una mordida. Pablo no le da ninguna mordida, y como no lo soltaba el gobernador, Pablo pide audiencia con el César. Siendo romano, ciudadano romano, tenía derecho de apelar al César. Entonces lo mandan a Roma. Llega a Roma y está en el año 60 al 62 en arresto domiciliario en Roma, encadenado, pero en una casa esperando audiencia con el emperador Nerón. No sabía si lo iban a matar o no. En ese tiempo escribe 4 cartas que se llaman carcelarias, porque las escribe estando en prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Bueno, Efesios, ya estudiamos Efesios, estudiamos Filipenses, y ahora vamos a estudiar Colosenses, que es una de las cartas carcelarias. Colosas, esta carta es escrita por Pablo, versículo 1 y 2 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Colosas es una ciudad que estaba localizada a 100 millas al este de Éfeso, 160 kilómetros al este de Éfeso, en el valle de Licus. Era un valle donde habían 3 ciudades principales: Colosas, estaba la Odisea y estaba Heriápolis. Esas 3 ciudades. Pablo no visitó ninguna de esas ciudades. El evangelio llegó a esas ciudades a través de personas
que recibieron el Evangelio cuando Pablo estaba ministrando en su tercer viaje misionero en Éfeso. ¿Se acuerda que Pablo estuvo en Éfeso casi 3 años en su tercer viaje misionero? Bueno, ahí fue ministrando y mucha gente de la provincia de Asia que llegaba a Éfeso, siendo una ciudad principal, recibió el Evangelio y luego ellos llevaron el Evangelio a sus lugares. Entonces vemos que Colosa, la iglesia en Colosa, fue fundada no por Pablo, sino por personas que recibieron el Evangelio. Y esa es la situación que vemos en Colosa. Colosas era una ciudad que estaba entre 2 culturas, la cultura oriental y la cultura occidental. De hecho, había una ruta comercial entre Oriente y Occidente que pasaba por ahí. Era un lugar cosmopolita, como por decir así Los Ángeles o el condado de Orange, donde tenemos gente de distintas culturas. Tenemos vietnamitas, tenemos gente de Taiwán, tenemos gente de Latinoamérica, tenemos gente europea. Es una cultura muy cosmopolita. Claro, hay ciudades bien latinas como Santana, pero hay otras ciudades más cosmopolitas. Y debido a eso había todo tipo de filosofía y pensamiento religioso, como acá. Acá hay mezquitas musulmanas, hay templos testigos de Jehová, hay templos orientales, hay templos budistas, hay de todo. Entonces había una mezcla, habían doctrinas de Oriente que permeaban el lugar, había una colonia judía grande y era un lugar fértil para que la gente especulara pensamientos religiosos y nacieran herejías. La iglesia en Colosas nació mediante hombres alcanzados por Pablo. Si vamos a Hechos, y vamos a hacer bastante estudios sobre el trasfondo, si vamos a Hechos capítulo 19, versículo 8 al 10, leemos que Pablo, este es en el tercer viaje misionero, entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Eso es cuando llega a Éfeso en el tercer viaje misionero. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años. Entonces Pablo está ahí en la escuela de Tirano compartiendo la palabra en Éfeso, y mira lo que dice: de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Bueno, ¿cómo lo van a oír todos los que vivían en Asia si Pablo solo estaba en Éfeso? Obviamente Éfeso era una ciudad muy importante, y toda la gente que llegaba a Éfeso, que pasaba por Éfeso, regresaba a sus ciudades en las provincias de Asia y compartieron el Evangelio. Vemos la importancia, el impacto, la efectividad del ministerio de Pablo. Pablo llegaba a ciudades principales y que de ahí se llevaran el Evangelio. Orange County es un lugar principal, no es un lugar, como quien dice, aislado. Por el condado de Orange viene una cantidad enorme de gente. Vienen a Disneyland, vienen a Universal Studios, una cantidad de turistas, hay una cantidad de trabajo, vienen profesionales de todo el mundo a involucrarse acá, viene gente a comprar. Es un lugar de mucho acceso. Este es un lugar muy efectivo. Nuestra congregación tiene gente de 8 o 9 países. Es un lugar bien cosmopolita. Entonces es un lugar estratégico para el Evangelio. Pablo nunca los había visitado. En Colosenses 2 vemos cómo Pablo dice: quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Se acuerdan? Habían 3 ciudades en el valle de Licus: Colosas, la Odisea y Herápolis. Ahora vemos que dice: ¿qué gran lucha tengo por vosotros? No era lucha libre, está hablando de una lucha espiritual, orando, preocupándose, escribiendo por la sanidad espiritual de ellos, y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Es decir, Pablo no había llegado a Colosas. Era gente que había llevado el Evangelio. Para que nos demos cuenta que el Evangelio no es responsabilidad de un pastor, es responsabilidad de la iglesia. ¿Puedo oír un amén? Es una responsabilidad de la iglesia. Y luego dice Pablo: para que sean alentados sus corazones. ¿Qué corazón el de Pablo, que le escribe a una iglesia que él no fundó? Pero siente responsabilidad, siente un amor especial porque fueron sus hijos espirituales las que la fundaron.
Y dice, esperando que sean alentados sus corazones unidos en amor, que alcancen las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. El misterio de Dios, es decir, el secreto que no estaba revelado, Cristo Jesús. Toda la Biblia está centrada en Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es nuestro Salvador, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres tener sabiduría? ¿Quieres tener conocimiento? Conoce a Cristo. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. ¿Por qué dice eso? Porque Pablo escribe esta carta porque había mucho engaño doctrinal. Estaban metiéndose herejías y vamos a hablar sobre eso. Aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en el espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Era una iglesia sólida, estaba estable en Cristo, pero estaba entrando todo tipo de engaño. Y Pablo responde, reacciona, escribe para protegerlos. Por tanto, en la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor hacía nada en él. Los invita no solo a tener doctrina en la mente, sino en su vida, en su estilo de vida. Ahora, ¿quiénes fueron los que llevaron el Evangelio a Colosas? Bueno, Epafras y Filemón fueron las dos personas principales que Dios usó para llevar el Evangelio a Colosas. Y esos hombres recibieron el Evangelio en Éfeso. Lo podemos ver en Colosenses 1, versículo 3 al 8. Pablo está dando gracias a Dios y dice, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. ¿Qué corazón de Pablo? Orando por una iglesia que no había fundado. Entonces vemos acá que Pablo está acá hablando de la alegría, orando por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. De nuevo, es Cristo. Y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada por vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras. Aquí vemos, aprendieron el Evangelio de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Entonces vemos de que algunas traducciones dicen que es servidor de Cristo de parte vuestra. Bueno, en cierta manera Epafras es colosense. Él llega a Éfeso, ahí recibe el Evangelio y luego lo lleva a Colosas y luego regresa a estar con Pablo. Entonces cuando regresa a estar con Pablo, por decir así, es un servidor de Cristo que viene a administrar a Pablo. Por otro lado, es un servidor de Pablo, o sea, enviado por Pablo, porque él recibe el Evangelio con Pablo y luego va a llevar el Evangelio a Colosas. Cualquiera de las dos se aplica. El cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Entonces vemos que Epafras es una persona que ha llevado el Evangelio. Y en Colosenses 4, versículo 12 al 13, nos muestra que Epafras es colosense. Porque dice Epafras, que es uno de vosotros, de la iglesia de Colosa. Siervo de Jesucristo, os envía saludos. O sea, Epafras ha llevado el Evangelio a Colosas y luego regresa a ministrarle a Pablo cuando esté en arresto domiciliario. Siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. La oración es tan importante. A veces no nos damos cuenta y creemos que gracias por los distintos ministerios, pero el ministerio de oración es un ministerio que todos debemos de realizar. No todo el mundo puede enseñar, porque no todo el mundo tiene el don de enseñar. No todo el mundo puede evangelizar en el sentido de ser un evangelista como Greg Laurie. No todo el mundo tiene ese don. No todo el mundo tendrá el don de servicio como otros. Todos debemos de servir, pero hay unas personas que tienen el don de servicio muy sobrenatural. Pero todos tenemos la oportunidad y la necesidad de orar y la orden de que debemos de orar.
Entonces vemos acá que Epafras es un hombre que se esfuerza intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque le soy testigo de que tiene profundo interés que vosotros y por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Vemos el amor de Epafras por su zona, por su región, por Colosas, por Hierápolis y por la Odisea, y orando por ellos. Nosotros debemos de estar orando por las iglesias en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, por las iglesias, que Dios las bendiga. Ahora, Epafras, Pablo hace referencia de él también en Filemón, la cuarta carta que escribe desde Roma en arresto domiciliario. En Filemón, versículo 23, Pablo dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Entonces, yo no creo que estaba en prisión en el sentido de que había cometido algo que el gobierno romano lo haya considerado delito y haya estado preso, sino que Epafras, pienso yo, que vivía en la misma casa donde estaba Pablo en arresto domiciliario para apoyar a Pablo. O si no, vivía en esa misma casa, pasaba todo el día y parte de la noche ahí asistiendo a Pablo. Y por eso lo llama mi compañero de prisión. ¿Qué testimonio el de Epafras? Que él no busca sacar provecho al mundo, sino servir a Dios. Que Dios nos dé ese corazón. David oró eso: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No lo tenemos, pero podemos pedirlo. Está bonito que cantes con los labios, pero lo más importante es que estés haciendo negocio en tu corazón, alabando a Dios, declarándole a Dios tus deseos motivados por el Espíritu Santo. El tiempo de alabanza es un tiempo de oración, es un tiempo de ministración donde alabas a Dios y donde Dios ministra tu corazón. Conéctate con el Espíritu Santo, no te cierres al Espíritu Santo. Entonces vemos acá, Epafras es un compañero de prisión, y vemos cómo se preocupaba por los creyentes. Ahora, Filemón fue otro alcanzado por Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Filemón tiene un esclavo. En ese tiempo habían esclavos y su esclavo se llamaba Onésimos. Ahora es interesante que Pablo no predicó contra la esclavitud. Y no quiere decir de que entonces vamos a nosotros a comprar esclavos hoy en día. No quiere decir eso. Pero Pablo no vino a hacer una reforma social, vino a hacer una conversión espiritual. Y si Pablo hubiera entrado a hacer una campaña de reforma social, el gobierno romano lo hubiera aplastado y jamás hubiera podido predicar el Evangelio. Jesucristo no vino a hacer una reforma social, vino a hacer una conversión espiritual. Y una conversión espiritual cambia la sociedad. Pero el problema es que la teología de liberación en Latinoamérica, durante los años 70, cuando tuvimos la guerra civil en El Salvador, ¿qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Traer una reforma social, pero sin tocar el corazón, el espíritu, la salvación del hombre. No, Jesús no vino a protestar contra el gobierno romano, que era opresor. Pablo no vino a protestar contra el gobierno romano, que era opresor. Pablo vino a traer salvación. Y cuando una persona es salva, las cosas cambian. Entonces sabemos que Onésimos era un esclavo que escapa. Se le escapa a Filemón estando en Colosas. Filemón conoce al Señor en Éfeso. Y Filemón está en Colosas, pero su esclavo, Onésimo, por lo menos era uno de ellos, no sé si tenía más, Onésimo se escapa. Bueno, cuando un esclavo escapaba, el castigo era pena de muerte. Pero él llega a Roma y se encuentra con Pablo y se convierte, Pablo lo convierte. Y viene al Evangelio y se queda con Pablo ministrándole a Pablo. Y viene Pablo y al final le dice: ¿sabes qué? Te voy a enviar de regreso a Filemón. Y dice: no te preocupes, va una carta. Y en esa carta Filemón le dice a Filemón: recíbelo como tu hermano y hágalo como un esclavo. Y si algo te debe, ponlo en mi cuenta. De hecho, tú debes tu vida a mí mismo.
Tú me debes tu vida. ¿Por qué? Porque había venido a Cristo a través de Pablo. Y eso lo vemos en Filemón. Vamos a Colosenses capítulo 4, donde vemos de Onésimo, versículo 7. En cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico es un siervo de Dios que Dios usa para llevar las cartas a Colosas. De hecho, es el mismo siervo que Dios usó para llevar la carta a Éfeso, la carta a los Efesios. Y Pablo dice, precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, ese es el esclavo que tenía Filemón, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. O sea, Onésimo era colosense, que es uno de vosotros. Ellos informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Y luego vemos en Filemón, versículo 8 en adelante, que Pablo le pide a Filemón, recibe a Onésimo. Cuando envía a Tíquico llevando la carta, lo acompaña a Onésimo y lo envía de regreso. Y le dice, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, vemos la autoridad espiritual de Pablo, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo lo llama mi hijo espiritual, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora me es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Mira con qué amor recibe Pablo a este que era un esclavo. Porque Dios no hace excepción de persona. A quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Vemos la humildad de Pablo, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Es decir, Pablo le está diciendo, tal vez él se te fugó, se te escapó, porque era un siervo inútil. Pero ahora ha venido a recibir a Cristo y ahora regresa a ti para estar contigo siempre, como una persona fiel. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Y más adelante dice, versículo 18, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes a mí. Entonces vemos que Onésimo es colosense. Pablo lo envía de regreso a Colosa. Era un esclavo que había escapado de Filemón, y Filemón está en Colosa. Y Filemón había recibido el Evangelio no en Colosa, lo había recibido en Éfeso. Entonces vemos dos hombres, Epafras y Filemón, dos hombres que conocen el Evangelio. Y Epafras lleva el Evangelio a Colosa, y Filemón abre su casa y se abre la iglesia. Y esa era la iglesia en Colosa. Vemos a Filemón que abre su casa. Pablo dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús en Filemón, y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, era la esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, la iglesia no es un edificio. La iglesia es un grupo de personas que ponen su fe en Cristo. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Qué provocó la carta de Pablo a los colosenses? Habían enseñanzas heréticas. ¿Qué quiere decir una enseñanza herética? Son enseñanzas opuestas a doctrinas fundamentales que estaban invadiendo la iglesia. Pablo escribió esta carta para confrontar el error. Hay personas que dicen, no importa. Si creen en Jesucristo, no importa. Bueno, el asunto es, ¿creen en su palabra? A punto de que ponen su palabra por encima de doctrinas y tradiciones falsas. Porque la luz y la oscuridad no pueden tener comunión. Esta carta a Colosas le escribe Pablo para confrontar el error. Y fue enviada por medio de Tíquico. Ya vimos que lo envió por medio de Tíquico en Colosenses 4, versículo 7. Y de nuevo esta es la introducción, le pido paciencia, pero es importante conocer el trasfondo, ¿no? Capítulo 4, versículo 7, en cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones.
Y lo mismo en la carta de Efesios. Si vamos a Efesios capítulo 6, nos damos cuenta que Tíquico lleva la carta a la iglesia en Éfeso. Versículo 21 de Éfeso, de la carta a los Efesios. Para fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien enviaba a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Vemos que Tíquico es un siervo fiel que Dios envía. Entonces había herejías que amenazaban la iglesia en Colosas. Había una combinación de influencias orientales, legalismo judío y principios de gnosticismo. Gnosticismo viene de gnosis, conocimiento, personas que se decían conocer profundamente verdades que los demás no conocían. El gnosticismo se terminó desarrollando en el siglo II, pero los principios, la semilla ya estaba fluyendo ahí en Colosas. Los gnósticos se creían superiores en conocimiento a todos, se creían superiores a los apóstoles, que ellos ya habían alcanzado un conocimiento mayor. Hay gente que dice que ya no peca. Hay algunas personas dentro del movimiento supuestamente cristiano, yo no sé si esa gente serán cristianos, pero ellos dicen que ya llegaron a un nivel donde ellos ya no pecan. Cero pecado. Yo no conozco a nadie que no peque. Así, los que están muertos. Y se estaba metiendo un énfasis en las leyes religiosas judías del Antiguo Testamento, particularmente las leyes que tienen que ver con las restricciones alimenticias, qué comer, qué no comer, que supuestamente eso les ayudaba a alcanzar esa perfección espiritual. Y se estaba introduciendo la idea que había un conocimiento especial y profundo que uno podía obtener para acercarse más a Dios, pero que solo ellos lo tenían. Que ellos eran los dueños de ese conocimiento. Y los gnósticos promovían la idea de que el cuerpo humano era malo, y que entonces había que disciplinarlo con una disciplina rígida y ascética, tratar el cuerpo con dureza, evitar comodidades, cualquier placer, que todo eso era pecado. Y que de esa manera todo lo que era material era pecado y que para acercarse a Dios había que desprenderse de todo lo material. Por otro lado estaban los que decían, bueno, si todo lo material es malo, pequemos como queramos, porque de todas maneras todo lo material es malo. Estaban entrando estas ideas. Ahora, nosotros tenemos una naturaleza pecadora, pero el cuerpo, las venas, las arterias, eso no es malo. Si no, Jesús no hubiera tomado un cuerpo humano. Pero vemos cómo estaba entrando esta confusión. Y además creían en astrología, creían que los cuerpos celestes, los planetas, tenían un impacto en controlar al ser humano. Bueno, y hoy la gente no anda mirando el horóscopo. Mejor busquen al Señor, lean la Biblia, investiga qué tiene Dios que decir. Y estaban buscando la perfección espiritual, combinando tradiciones, reglas, rituales, fórmulas religiosas, y hasta estaban adorando a ángeles. Estaba entrando la adoración de ángeles. No, yo vi al arcángel Miguel. Ya se arrodillaban al arcángel Miguel. Y estaban abrazando estas herejías. Consideraban a Jesús como central, pero lo habían destronado. Lo habían quitado de su puesto realmente. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, él habla de la importancia, de la primacía de Cristo, que Él es clave, que Él es superior, que Él es central, que es indispensable, que es suficiente, que Él es Dios. Y que por Él somos reconciliados con Dios, que no podemos ni necesitamos añadir nada a la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, que en Él somos completos. Que Cristo lo es todo, Él es todo lo que necesitamos, nada más, nada menos. Y habló contra tradiciones y ordenanzas religiosas que tienen apariencia de buenas, pero que no sirven. Habló de poner los ojos en las cosas celestiales, en el futuro, viviendo una vida recta, apartada del pecado, caracterizados con amor y humildad. La carta de Pablo a los Colosenses tiene gran aplicación para nuestro tiempo.
Porque hay grupos que niegan la deidad de Jesús hoy en día, al igual que en los días de Pablo cuando escribe esta carta. Hay grupos religiosos que dicen que debemos de adorar el sábado, no el domingo. Que la persona verdaderamente salva adora el domingo, no el domingo sino el sábado. Están los sabatistas que algunos dicen que te vas a condenar, que es la marca del diablo el reunirse el domingo. Pablo habla contra esas cosas. Otros grupos dicen que no podemos celebrar la Navidad y lo prohíben a sus miembros. Pablo habla sobre esas cosas. Lo que escribió a Colosas se aplica a nuestra cultura cosmopolita de hoy en día. Hay unos grupos que insisten que la mujer no debe de usar aretes, ni joyas, ni se recorte el cabello, ni puede usar pantalones, ni esmalte de uña, ni teñirse el cabello, que el vestido debe llegar hasta los tobillos para alcanzar mayor santidad y aprobación de Dios. Pablo habla que es importante. Ustedes conocen, la iglesia tradicional prohíbe a sus pastores casarse por considerar eso como un tropiezo. El matrimonio es un regalo de Dios. Si está guiado por Dios, si no se vuelve un infierno. Unos prohíben comer carne de cerdo, langostas. Otros piensan de que flagelarse y sangrarse es una manera de aplacar el pecado. Pablo habla contra eso. Otros piensan que el ser vegetariano, bueno, si quieres ser vegetariano está bien, pero eso no te va a acercar más a Dios. Unos queman incienso, encienden candelas y creen que eso es más espiritual. El quemar incienso no te va a hacer más espiritual. El reunirte en una gran catedral no te va a acercar a Dios. Otros usan palabras hebreas y tocan el shofar. Y se visten con vestuario judío. Algunos pastores están haciendo eso. Eso no te hace más espiritual, más auténtico, más genuino. No, eso es puro cuento. Y Pablo habla sobre estas cosas que tenemos que aplicarlas. Entonces, vamos a leer los primeros 4 versículos de Colosenses. Pero necesitamos la introducción. ¿Recibimos la introducción o no la recibimos? ¿Fue provechoso o no fue provechoso? Es importante. Que ustedes son gente que estudia la palabra, no vienen a ser entretenidos. Qué bueno. Dios los bendiga, mis hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Hay varios hermanos en Roma apoyando a Pablo en su arresto domiciliario. Está Tíquico, lo envió para llevar la carta, ¿no? Pues ¿cómo lo podía enviar si no estaba ahí? Estaba en Roma con Pablo. Estaba Onésimo, lo envió con Tíquico. Quiere decir que estaba ahí con Pablo. Estaba Epafras. Epafras había regresado, por eso Epafras envió un saludo en esa carta, pues estaba con Pablo. Estaba Aristarco, lo puedes leer en Colosenses 4:10. Estaba Marcos, el que escribió el Evangelio de San Marcos. El que Pablo frustró a Pablo en el primer viaje misionero porque se le rajó y se fue de regreso a casita donde mami. Pues no le fue bien, estaba triste, no le pareció bonito el viaje. Que quería hacer un viaje a Hawái, me imagino que esperaba algo más cómodo. Pero vemos que después madura Juan Marcos. Estaba Jesús el Justo, un tal Jesús el Justo. Estaba Lucas, el que escribió el Evangelio de San Lucas, el médico. Todos ellos estaban ahí, eso lo puedes leer en Colosenses. Están mencionados como siervos de Dios que están con Pablo, pero me llama la atención que al escribir esta carta, mira lo que dice Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Menciona a uno solo, no menciona a todos los demás. Él le pone a Timoteo como coautor, a su hijo espiritual escogido. Y cuando le escribe a Filemón, hace lo mismo. En Filemón 1, Pablo dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A Filemón, nuestro hermano y colaborador. Entonces, Timoteo tiene un lugar especial en el corazón y el ministerio de Pablo. En Filipenses 2:20, si se acuerdan cuando estudiamos,
Pablo hace referencia bien especial de Timoteo, dice: a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, y era fiel a Dios, y era fiel a Pablo. Era un poco tímido, pero tenía un corazón fiel. Timoteo fue de gran apoyo para Pablo en la obra evangélica y misionera que Dios le había encomendado. Gracias a Dios por los Timoteos de hoy en día. No son muchos, pero hay alguno que otro, que un pastor, si es bendecido por Dios, tiene a la par, que es un Timoteo. Yo le doy gracias a Dios por los Timoteos, porque son aquellos que están a la par de uno y dice: ¿sabes qué? Por favor, haz esto, y lo hacen. Lo toman en serio, como que si es uno mismo, como que si mi deseo es el deseo de ellos. Y lo hacen, no pispilean, no pelean conmigo, no arguyen conmigo, pero están a la par, porque saben que es la obra de Dios. Gracias a Dios por los Timoteos, gracias a Dios por los Timoteos. Y veamos que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo en esta carta va a declarar quién es Cristo, va a exhortar a vivir rectamente y va a advertir de errores doctrinales. Entonces Pablo establece su autoridad: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él es un apóstol, un enviado de Dios. Y dice que es por la voluntad de Dios, no es un apóstol autonombrado, como hoy muchos se llaman apóstoles, o apóstol. ¿Y quién te hizo apóstol? Yo me di cuenta que soy apóstol. En Gálatas 1:1-2, Pablo dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. Es un apóstol de Jesucristo, un enviado de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Jesucristo mismo fue quien lo comisiona. Por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, es Dios, la voluntad de Dios, que escoge a Pablo como un siervo a través de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Es la voluntad de Dios. En Romanos 1:1, Pablo dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Es un llamado el ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es apartado para un propósito: llevar el evangelio de Dios a los gentiles. ¿Sabes qué? Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo. Somos llamados a recibir poder para ser testigos de Dios. Ese es nuestro llamado. En Mateo 28:19, Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñando a obedecer, a guardar todo lo que os he mandado. Entonces tenemos una comisión. ¿Puedo oír un amén? Tenemos una comisión que es hacer discípulos. Tenemos una comisión, ser testigos. Todos debemos de ser testigos. Y todos debemos de estar involucrados en la labor de hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es compartir lo que Dios nos ha enseñado que debemos de obedecer y ayudarles a ellos a hacerlo. ¿Cuál es tu llamado de parte de Dios? Tú debes de saber cuál es tu llamado de parte de Dios. ¿Qué quieres que Dios haga? En Efesios 4:11-12 leemos que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios ha levantado pastores, Dios ha levantado profetas, Dios levantó apóstoles, Dios ha levantado evangelistas para capacitar a los santos, a la iglesia. ¿Capacitarlos para qué? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, para ministrar. Cada uno tiene un llamado a ministrar en alguna manera. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para ministrar para que la gente diga: oye, mira qué bonito, cómo sirve. Es para que sirva para edificar el cuerpo de Cristo. Y así lo están haciendo muchos. Hoy visitaba esta semana a alguien y había otra persona ahí ministrándole a esa persona, sirviéndole a esa persona, cocinando por esa persona que estaba enferma.
con ese amor, con esa dedicación. Y yo decía, qué bendición, están ministrando. Los lunes hay un ministerio de comida y me cuentan las historias de personas que reciben al Señor, que son agradecidos. Hay personas agarrando los alimentos, recogiéndolos, poniéndolos en el refrigerador lleno de todo tipo de alimentos, carnes, jugos, ensaladas, frutas. Hay gente que ha ido, ha recogido, ha traído, los ha puesto. Hay otros que los distribuyen y comparten. Y Dios es el que da los dones, el Espíritu Santo. ¿Qué dones te ha repartido el Señor? Don de servicio, don de sabiduría, don de conocimiento, don de enseñanza, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de sanidades. Dios da dones. ¿Qué dones te está dando el Señor? Y es Dios quien los da. Entonces, tú tienes que reconocer, si conoces al Señor, que Dios te ha dado dones o te quiere dar dones, los reconoces y recuerda que son para usar. ¿Cuál es tu llamado? Yo sé que mi llamado, yo lo tengo claro, porque es Dios quien pone en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y desde el principio Dios me puso una pasión por su palabra. Y luego me dio las oportunidades de enseñar su palabra, y me gusta enseñar su palabra, porque me encanta la palabra de Dios, y me gusta entenderla y compartirla. Y Dios me ha levantado para enseñar las evidencias de creación, y estoy convencido de eso, y Dios me ha usado. Y nos ha abierto puertas. Dios abre las puertas, Dios tiene un llamado, Dios te va a equipar, pero ¿estás disponible? La pregunta es si estás disponible para Dios. Entonces Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Santos, como dijimos, no, santos no porque tenían una áurea, una coronita arriba. Palabra santos, hagios, quiere decir apartado para Cristo, para el propósito de Dios, apartados del pecado, de la avaricia, de la inmoralidad, para servir a Dios, no al diablo. No que sean perfectos, nadie es perfecto. Fieles, la palabra fieles, pistos, quiere decir fiel a su llamado, que permanecen fieles a la palabra, fieles al llamado de Dios, confiando en Dios, confiando en sus promesas. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y Pablo dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Gracia y paz. Necesitamos la gracia de Dios. La santidad de Dios nos asusta ante un Dios santo, si es un fuego consumidor. Pero la gracia por medio de la sangre de Jesucristo. Él recibió el pago de nuestros pecados. Y por esa gracia podemos venir al trono de gracia. Pablo dice, por gracia sois salvos. Efesios 2, 8, 9. Por medio de la fe, esta no de vosotros es un don de Dios, no por obras, para que nadie se vanagloríe, y también para que nadie se asuste. Porque si somos salvos por obras, Dios mío, ¿cuándo vas a saber si hiciste suficientes obras? Vas a estar angustiado. Romanos 5, 1 al 3, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe que tenemos paz, pero es por medio de Jesucristo. Entonces Pablo dice, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, de nuevo, Cristo es central, vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo da gracias a Dios por la fe genuina de los colosenses. Pablo no estaba dando gracias a Dios por el edificio, no tenía un edificio. Los colosenses estaban en una casa. No tenía una gran catedral, pero una fe genuina. ¿Y sabes qué? Una fe genuina se expresa en amor. Mira lo que dice Pablo, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para todos los santos. Una fe que no se expresa en amor a los hermanos, es una fe muerta, es una fe estéril. ¿Puedo oír un amén? Y ve que la fe es en Cristo, no se trata de la fe en Chuck Smith o en la iglesia.
Ayer alguien me decía, ayer estuve dando testimonio de Calvary Chapel Emanuel. Le dije, no, da testimonio de Jesús. Sí, eso fue segundo. ¿Cómo que segundo? Primero es testimonio de Jesús, segundo es testimonio de Jesús. No, pero es que usé Calvary Chapel Emanuel para llegar a Jesús. Usa lo que quieras, pero no me digas de que Jesús es segundo. Jesús es uno, es primero. ¿Puedo oír un amén? Y vamos a dar testimonio de Cristo Jesús. Claro, podemos hablar de la congregación, pero entonces ya no es de la congregación, sino de la obra de Dios en medio de nosotros. Es Dios quien ha levantado Calvary Chapel Emanuel. No es Calvary Chapel Emanuel. El ambiente de amor, de hermandad, es Dios quien lo ha forjado. ¿Podemos decir un amén? De eso se trata. Lo central es Cristo Jesús. Nunca lo pongas en segundo lugar, pero ni de ninguna manera. Centre a tu mente. No se trata de fe en María o en el Papa o en Madre Teresa o en un gran predicador. Se trata de la fe en Cristo Jesús. En Hechos 4:12 Pedro dice, en ningún otro hay salvación porque no hay nombre otro dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es un solo nombre. ¿Cuál nombre es ese? Cristo. Y del amor que tenéis para todos los santos. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Tú puedes decir, sí, yo creo. Pero ¿dónde está el testimonio que tu fe es viva? ¿Amas a los hermanos? No, yo no quiero ir a la iglesia, pero hay un puño de hipócritas ahí. ¿Cuánto amor te dio Dios por la iglesia, mi amigo? Si esa es tu manera de pensar. Yo no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a Calvary Chapel Emanuel, pues todos malhumorados. Pues ven, cámbianos, ven. Si eres tan dulce, ayúdanos. Cuando tienes un refresco que está medio amargo, ¿qué le echas? ¿Le echas azúcar? Si somos tanto limón, ven y haz limonada con nosotros. Juan 13:34 al 35. ¿Qué dice el Señor? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Vemos que dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, porque la fe y el amor es fruto del Espíritu Santo. Y la fe es un don de ¿quién? Es un don de Dios. Somos hechura suya, es la obra de Dios. Y la gloria debe ir ¿a quién? A Dios. Esta iglesia es una obra de ¿quién? Del Señor. Esa no es la obra de un hombre. Y la gloria debe ir a Dios siempre. Siempre. No nos confundamos. Estaba en la conferencia en Visiones y un hermano misionero me estaba compartiendo de cómo un hombre de Dios lo había usado grandemente en su país para lograr la paz con la guerrilla. Y yo le oía y lo único que oía era que le estaba dando gloria a ese hombre. Yo le escuchaba y me caía mal lo que me estaba diciendo, porque me parecía que le estaba dando gloria al hombre, no a Dios. Y sé que es mentira. El avivamiento de en ese país no es gracias a ese hombre. Muchos en ese país han doblado rodilla y orado para que el evangelio crezca en ese país. Y ha sido la obra de Dios, no de ningún hombre. Este era un misionero maduro hablando así. Yo dije, hasta nosotros podemos cometer tantas tonterías y desviarnos. La gloria siempre debe ir ¿a quién, hermanos? A Cristo Jesús. Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y veamos que dice, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no cualquier Dios. No, pues sí, el Dios de los musulmanes es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Alá no tiene un hijo. Para ellos Jesucristo es obra, creación de Dios. No, mi hermano. Jesús es el Hijo del Dios eterno. Hijo no porque Dios tuvo una mujer para tener a Jesús. Hijo en el sentido que es una relación como un padre con un hijo, pero existe desde la eternidad. Lo dice claramente la Escritura. Y si no, lee la Escritura. Y si no, tenemos un folleto ahí que se llama Reflexiones sobre el Hijo de Dios, que habla de la deidad de Jesucristo. Llévate una copia. No cualquier Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pablo dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, orando siempre. Hermanos, aquí tenemos a un siervo de Dios orando por una iglesia que Él no estableció, pero que en cierta manera tuvo mucho que ver.
al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. ¿Y qué tal si nos quedamos ahí? Nos paramos y vamos a orar. Pues hemos dado la introducción de la carta de Pablo a los colosenses. Y tiene mucha enseñanza para la cultura cosmopolita de hoy en día y las cosas que se están metiendo en las iglesias, y podemos aprender mucho de ello. Vamos a orar. Si tú no conoces a Jesucristo, quiero que sepas que Jesús es central y es el único camino a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan escribió: el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida de Dios en él. Si tú no tienes a Jesús, estás muerto espiritualmente, estás separado de Dios. Yo te invito a que lo recibas y recibas vida eterna. Pídele a Dios perdón por tus pecados. Tú no eres bueno, ni yo bueno, nadie de nosotros. El único bueno es Dios. Pero puedes reconocer que necesitas un Salvador. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Salvo de las cadenas que te atan, salvo de los tentáculos de Satanás que te tienen haciendo lo que no debes. Serás salvo. El nombre de Jesucristo, todo el que cree en Él jamás será avergonzado, dice la palabra de Dios. Y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Porque no hay distinción entre judío y griego. Porque el Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para que todos los que le invoquen. Ahí donde estás, invoca al Señor, clama al Señor. En el lodo en donde te encuentres, en el océano profundo donde te hallas, clama al Señor. En la iniquidad en la que te ves enredado, clama al Señor. En la situación desesperante que afrontas, clama al Señor. Y busca primero tu salvación espiritual. Padre, venimos ante ti, sabiendo que tú eres nuestra respuesta. Venimos ante ti, sabiendo que tú eres fiel. Y ora tú conmigo para recibir a Jesús. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Te entrego mi corazón, te ruego que me perdones, te ruego que me des tu Santo Espíritu para hacer el bien y rechazar el mal. Apártame de la tentación, Señor, y ayúdame. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por aceptarme como tu Hijo por la sangre de Jesús, no porque lo merezca. Y te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. Padre, te rogamos por esta palabra que hemos estudiado hoy, que nos fortalezcas, nos ayudes a caminar en rectitud, Señor. Nosotros no podemos, pero contigo todo es posible. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalécenos, Señor. Tú dijiste: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad y velad para no entrar en tentación. Ahora oramos, Señor, para que tú fortalezcas nuestros espíritus para hacer tu voluntad. Que sea tu voluntad, no la nuestra, en nombre de Jesús.